alumnos de la unidad de San Fernando del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Vamos a exponer el tema metales conductores. Nuestro equipo está formado por mi compañera Erika Guadalupe y Gabriela Guimando y Selene Tobias. Metales conductores. Se caracterizan por el movimiento de electrones libres en sus átomos. Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones. Existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como son el grafito, las disiluciones y soluciones salinas, por ejemplo el agua de mar. Y los conductores metálicos, los electrones transportan la corriente y el metal no se ve afectado por el flujo en pequeñas corrientes. Las principales propiedades y características de los materiales conductores son conductividad eléctrica, resistividad eléctrica, coeficiente térmico de resistividad, conductividad térmica, fuerza electromotriz, resistencia mecánica. Metales conductores. La conducción es eléctrica, es decir, los portadores de carga son electrones libres. Pertenecen a este grupo los metales y aleaciones. Se suele hablar de estos casos de conducción metálica. En los conductores metálicos, la electricidad circula a través de la materia. La conductividad eléctrica del cobre puro fue adaptada por la Comisión Electrónica Internacional en 1913 como la referencia estándar para su magnitud. Según esta definición, la conductividad del cobre es reconocida a 20 grados centígrados. Los tipos de metales conductores uno de ellos es el cobre, su símbolo es Cu, la densidad es 8.9 kilogramos, la resistencia específica es 0.0178, la conductividad es de 56, el punto de fusión es 1805 grados centígrados. Las propiedades del cobre, después de la plata, es el metal que tiene mayor conductividad eléctrica. Sus aplicaciones: el cobre puro con un grado de pureza del 99.9% se fabrica generalmente por procedimientos eléctricos. Su denominación normalmente es Ke-Cu, que es cobre catódico. Industrialmente solo se emplea como metal conductor sobre. Otro tipo de metal conductor es la plata. Su símbolo es Ag. La densidad son 10.4 kilogramos. La resistencia específica es 0.0159. Conductividad 6301. Punto de fusión 960 grados centígrados. Oro. Símbolo AU. Densidad 19.32 kilogramos. Resistencia específica 0.0222. La conductividad es 45.5 y el punto de fusión es 1074 grados centígrados. Aluminio. Su símbolo es Al. Su densidad 2.7 kilogramos. Resistencia específica 0.0278 y su conductividad es en 36. El punto de fusión es 658 grados centígrados. Sus propiedades: el aluminio presenta buena conductividad eléctrica y es también buen conductor del calor. Buenos días, mi nombre es César Armando Sosa Raya. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Unidad San Fernando. Les hablaremos del tema semiconductores. Los integrantes del equipo son: yo soy Ricardo Ismael Cardoso Rangel y Tania Abigail González Barrera. Jesús Núñez Flores, Moisés Cardoso. Soy César Sosa Raya y les hablaré de los semiconductores. Un semiconductor es un elemento que funciona como conductor o aislante, y para que se realicen existen muchos factores, por ejemplo, el campo magnético o eléctrico, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en la que se encuentran. Los tipos de elementos semiconductores son intrínsecos, extrínsecos, tipo N y tipo P. Buenos días, mi nombre es Tania González Barrera y les voy a hablar sobre el primer tipo de semiconductor, que es el semiconductor intrínseco. Este semiconductor es puro y a temperatura ambiente se comporta como un aislante. Decir puro quiere decir que no tiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. En este caso, la cantidad de huecos que dejan los electrones en la banda de valencia al atravesar la banda prohibida será igual a la cantidad de electrones libres que se encuentren presentes en la banda de conducción. Cuando se eleva la temperatura de la red cristalina de un elemento,
semiconductor intrínseco, algunos de los enlaces covalentes se rompen y varios electrones se liberan de la atracción que ejercen del núcleo de átomos sobre los mismos. Los electrones libres saltan a la banda de conducción y ahí funcionan como electrones de conducción, pudiéndose desplazar libremente de un átomo a otro dentro de la propia estructura cristalina, siempre que el elemento semiconductor se estimule con el paso de la corriente eléctrica. Un ejemplo de un semiconductor por excelencia es el silicio y el germanio, aunque existen otros tipos como el estaño y compuesto como el arsenurio de galio que se comportan como tal. Buenos días, yo soy Ricardo Ismael Cardosa, me tocó el tema de semiconductores extrínsecos y esto es lo que se trata del tema de semiconductores extrínsecos. No se puede controlar con precisión el comportamiento de un semiconductor extrínseco en vista de que ligeras variaciones en la temperatura cambian conductividad. Se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes. El semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo el correspondiente átomo de silicio. La conductividad del semiconductor extrínseco dependerá principalmente del número de átomos de impureza o dopantes y en un rango específico de temperatura, incluso puede resultar independiente de la temperatura. Buenos días, mi nombre es Moisés Cardosa y hoy les hablaré del semiconductores tipo P. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre. En este caso deben ser positivos o huecos. Cuando se añade el material dopante libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es el crear abundancia de huecos. En el caso de un silicio, un átomo tetravalente se le unen un átomo con 3 electrones de valencia, tales como los del grupo 13 de la tabla periódica, y se incorpora a la red cristalina en lugar de un átomo de silicio. Entonces, este átomo tendrá 3 enlaces covalentes y un hueco, produciendo que se encontrara en condición de aceptar un electrón libre. Mi nombre es Jesús Muñoz y me tocó el subtema de semiconductores del tipo N. Un semiconductor del tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomo al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, que en este caso van a ser negativas. Cuando se añade el material dopante, aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante, ya que da algunos de sus electrones. El propósito del dopaje tipo N es el de producir abundancia de electrones portando en el material. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Educación a Distancia de la Unidad San Fernando. Somos el equipo número 4. El tema a exponer es de la materia propiedad de los materiales. El tema que nos corresponde como unidad es propiedades eléctricas y el subtema de nuestro equipo es aislantes eléctricos. El equipo está conformado por mis compañeros Juan Ángel Humada Reyes, Roselit Calderón del Ángel, María Berta Rivera López, María de los Ángeles Galván García y su servidor Ixayana Camarillo Moreno. Ahora veremos, ¿qué son los aislantes eléctricos? Un aislante es aquel que debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente unidos a sus núcleos prácticamente no permiten sus desplazamientos, es decir que cuando un elemento de la instalación eléctrica no es conductor de energía. ¿Y cuál es el comportamiento de los aislantes? El comportamiento de los aislantes se debe a la barrera de potencial que se establece entre las bandas de valencia y conducción que dificulta la existencia de electrones libres capaces de conducir la electricidad a través del material. ¿Cuáles son los tipos y características de los aislantes? Existen 3 tipos de aislantes. Uno de los aislantes es el sólido. Son los que son utilizados para separar conductores de equipos eléctricos respecto a la tierra o de otros conductores. El segundo es los aislantes líquidos. Son los materiales que permanecen en las aplicaciones eléctricas como maquinaria, aparatos electrónicos, etc. Y el tercer
son los aislantes gaseosos, son los más utilizados en los transformadores, son el aire y el nitrógeno, y estos transformadores son generalmente de construcción sellada. Ahora veremos aislantes más usados. El vinilo tiene como función principal aislar y empalmar cables de baja tensión. El caucho aísla conductores eléctricos y permiten empalmes con la particularidad de que se pueden consolidar como una sola pieza de caucho después del enrollado, lo que adicionalmente protege contra la humedad. El tercero es la tela de vidrio. Aísla eléctricamente cables en baja tensión, pero con una aplicación para temperaturas altas, usualmente superiores a los 150 grados centígrados e inferiores a 300 grados centígrados. Por otro lado, una aplicación común de estas cintas es el amarre mecánico, ya que su tensión de ruptura puede ser hasta 10 veces superior a la de las cintas de vinilo. Ahora veremos las aplicaciones de los aislantes. Aislantes cerámicos poseen alta dieléctrica, por lo que se usa para el almacenamiento de energía en condensadores. Los cerámicos en condensadores acumulan y modulan la energía eléctrica. Para el caso de transductores, los cerámicos sirven para detectar una diferencia de potencial producida por una dimensión mecánica. Los polímeros son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas, sustancias de mayor masa molecular entre dos de las mismas composición química, resultante del proceso de la polimerización. Bueno, la aplicación de los aislantes está entre los cerámicos. Existe la barrera contra el fuego para líquidos peligrosos, las mechas para los calentadores, el protector para el cinturón del transporte y una colchoneta de fibra cerámica. Y luego están los polímeros, que son el equipo de protección, la ropa para el trabajo eléctrico y para los cableados. Esto quiere decir que es la protección que tiene el cable, que es el conductor de la energía. Bueno, y así damos por concluida nuestra presentación. Espero que haya sido clara y precisa.